Ujú. Pero la chichonera de la independencia, el salto a la autoridad, acá, acá, esto le pusieron cerco, le cortaban el agua, vino gente de todas las poblaciones vecinas, hasta que se rindieron. Entonces ya se tomaron el gobierno de los partidos. Mire, se ve un distrito muy bien. Quisiera hacer Hace un conjunto ¿Cómo se llama residencial, la iglesia? Santa Bárbara. Esto debería ser patrimonio Cultural. histórico, ¿no? Yo creo que eso es patrimonio histórico. Sí. Ah, tal vez eso es de verdad. Pero hay mucha guapo. Bien. Cada. Digo, we were last of that. The other night. They used to be having. Tanto, ¿no? Y gritó en el parque y todo lo que vieron. Y fue emocional. Dicen mis hijas, eso no fue planeado. Ay, no, ay, emocional. They said you were that. La revista Vericuetos Colombia entrevistó al maestro bumangués Gonzalo España para la sección Vida y Obra de Ilustres Escritores Santandereanos. Muy buenos días. La Fundación Vericuetos, hoy desde el municipio del Socorro, compañía del maestro Gonzalo España, escritor santandereano, reconocido por diferentes obras como La Guerra Civil de 1885, Los Radicales del siglo XIX, Conquista de América, Leyendas de Miedo y Espanto en América y Cuentos Americanos de Flora y Fauna. Muchas gracias, maestro, por aceptarnos la invitación, por acompañarnos y por contarnos sus experiencias. Maestro, para iniciar, usted, ¿en qué momento como hombre de letras encuentra ese punto de quiebre en que tiene ese llamado de parte de la literatura para el deseo de escribir? Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta entrevista. Segundo, mis felicitaciones por la iniciativa de fundar de crear la Fundación Vericuetos. Yo sé que eso va a ser un hogar y un baluarte para los escritores santanderianos. Y sí, un abrazo muy especial a esta iniciativa. Bueno, la verdad es que yo tal vez le contaba antes, yo cuando entré a estudiar la primaria, yo ya leía. En la casa me enseñaron a leer y escribir. Segundo, mi papá siempre llevó libros a la casa, no libros costosos, a una biblioteca juvenil, una revista que no faltaba nunca en la casa y que era una revista muy bien escrita, al margen de su posición ideológica, lo que fuera, pero la revista Selecciones era un pequeño tesoro exquisito y eso lo fascinaba a uno, que todas las casas estaban, había de cuentos de todo, claro, además perfectamente escritos, eran maestros, eso lo dirigió un tiempo la revista Selecciones, la dirigió el maestro Enrique Arciniegas, hermano Arciniegas, hermano Arciniegas, que fue un maestro de la letra. Bueno, y yo era lector, pues, un lector desde el comienzo, tal vez de mi vida. Vivimos todos en la casa. Mi papá también llevaba los periódicos, uno leía en la página deportiva,
lo que fuera, pero todos nos volvimos lectores. Esto es una cosa central. Pero mi vehemencia y el anhelo de escribir ocurrió cuando yo escuché a mi bisabuelo, que vivía en la Mesa de los Santos, era un pequeño cultivador de tabaco, tenía una hacienda grande, pero en aquel entonces las tierras no valían nada en la mesa, y ese viejo contaba unos cuentos exquisitos, maravillosos. Cuando ese señor, yo le escuché una noche contar esos cuentos, contó uno o dos cuentos. Primero me asustaron porque eran cuentos que siempre incorporaban fantasmas o leyendas, los duendes. Pero tan pronto yo escuché a ese señor, relatos encantados, sus animales faunos, yo sentí el deseo de dejar eso escrito, de que eso no se fuera a perder. Yo pensé, este señor se va a morir muy rápido y esto se pierde. Entonces mi mamá nos echaba, y para que repasáramos ingenuamente, ella nos echaba los cuadernos para que en las vacaciones repasáramos las tareas. Entonces yo cogí un cuaderno de esos, de aritmética, de geometría, quién sabe cuál. Y en esas vacaciones, que eran muy largas, yo resumí o escribí en unos 30 cuentos de mi abuela. Y ahí, en ese mismo, creé el hábito de escribir. O sea, yo ya tenía el hábito de leer, pero yo ahí se me volvió indispensable estar escribiendo, estar recogiendo las cosas que me llamaban la atención, lo que me impresionaba, lo que me asombraba. Yo lo escribía, fuera un cuento, fuera una escena, fuera alguna cosa, incluso un paseo. Entonces yo el hábito de escribir lo tomé también muy temprano, debía tener unos 10 años, y eso me capturó. Sí. Entonces hay dos elementos importantes ahí, ¿no, maestro? Que es, en primer lugar, pues la cercanía a la literatura, a los libros que habían en la casa, pero también a la oralidad transmitida por su abuelo, ¿no? Entonces, usted junta esos dos elementos, oralidad y literatura, y plasma las historias de su abuelo. Ese es un pulso importante en sus cuentos, ¿no? La parte de los mitos y leyendas. Usted se enfocó y ya sabemos, nos acaba de contar la raíz de que por qué usted se focaliza y tiene como esa base, ese pilar en su literatura, ¿no? Hemos abandonado mucho la sociedad contemporánea en los mitos y las leyendas. ¿Y qué acarrea ese abandono de los mitos y las leyendas? ¿A quién dijo yo eso? Las leyendas, que se llama también tradiciones, son tan importantes para un país como su propia constitución, como los tratados internacionales, y como todas estas ladrillos de que está hecho una república. Sí, nosotros no le damos mayor importancia a eso, y sobre todo la academia. Mire, Tolkien, Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, fue durante 30 años profesor en la Universidad de Oxford, creo, en Inglaterra. Y yo le admiré un día de saber que la clase que impartía Tolkien era los cuentos. 30 años enseñando cuentos de arte. Me conseguí el libro que le sirvió era el libro de cabecera de la clase, que lo escribió él mismo, que se llama La hoja y el árbol. Y es un libro donde él defiende vehementemente esas tradiciones. Casi que llega al punto de decir que esos seres existieron, dándoles la importancia que tienen en relación de las mentalidades, de las creencias, de los arraigos, de lo que somos. Nuestras leyendas están muy descuidadas y cada día se desaparecen más. Yo confirmé eso porque pasé viviendo 10 años en la Mesa de los Santos y ya no encontré quién contar. Ya no los hay. Eso se lo radicó en la emisora de radio, la televisión. Entonces ya los campesinos y la gente ve ese y lo ocurrió ahí en sus predios, en sus prados. Lo que le ocurrió a sus antecesores ya no lo tienen. Maestro, también por la pérdida de comunicación con el abuelo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en mi generación todavía hablábamos con el abuelo.
con el abuelo y la abuela de 60, 70, de 80 años. Hoy en día al niño lo lleva a que el abuelo los cuide, pero que los cuide, o sea, simplemente como un cuidador, pero no le cuenta historias porque el niño entre otras cosas está distraído en otras cosas, en el celular, en el juego, sí, en el juego electrónico. Entonces se ha perdido esa comunicación, esa ancestralidad y esa transmisión del conocimiento oral, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, la sociedad moderna de alguna manera, aunque el cine, la televisión y las series han incorporado el elemento, pero digamos la exploración que como academia, que los investigadores hacen, y ya no tienen como en una sustentación. Y ya lo consideran una cosa banal, una cosa ahí de alguien que no es serio, que quiere todavía una mentalidad infantil. Eso quiere mucha profundidad, pero creo que se ha perdido el valor y su Bueno, otro punto importante, llamamos de que los mitos y las leyendas como punto focal de su obra. La parte histórica, el llevar a la novela, el llevar al cuento de relatos históricos. Aquí hay un punto importante para usted como maestro nos puede ilustrar. Es cómo usted tomar un hecho histórico y ficcionando, respetando la verdad histórica. ¿Sí? ¿Cuál es el consejo que nos va a decir como maestro que ha tenido, digamos que como historiador, sino de tomar un hecho histórico para llevarlo a la literatura? La narrativa histórica no voy a decir, esa no voy a decir. Y es la mejor manera de entender la historia. Si alguien es un tratadista de lo que es la historia atractiva, en nosotros no nos en un congreso llena de 7 páginas, en esas que nadie lee, pero que sí, es la manera de valorarse permanentemente. Hay que ser muy difícil, por ejemplo, tratar un personaje de ficción y aceptarlo a un personaje histórico y combinar personajes de ficción y personajes históricos. Ellos no aceptan eso. Pero la narrativa histórica tiene esta condición. Es tan rigurosa que los hechos ocurrieron o pudieron ocurrir. O sea, si usted pone que a Bolívar en este parque, es porque efectivamente Bolívar estuvo aquí, en este parque, usted lo puede corroborar, o porque Bolívar estuvo en este pueblo en la época a la que usted se está refiriendo y entonces Bolívar pidió perdón. Dicen que es tan riguroso cuando uno escribe narrativa histórica que un profesor de historia, no es simple lector común y corriente, sino un profesor de historia, de alguna manera debe quedar convencido de que lo que se está narrando tiene una sustentación de historia. Entonces, si yo estaba hablando de la batalla de Trafalgar o la batalla de Palolejo, los elementos que estoy metiendo ahí son elementos tomados de las fuentes históricas. Nosotros lo que pasa es que nos metemos al pasado y lo traemos y lo ponemos a vivir nuevamente. Nosotros resucitamos a los personajes y los ponemos a bailar a los muertos otra vez. Los escenificamos, los ponemos a vivir. Eso tiene mucha ciencia, porque no se puede tener una valla en costumbres, en vestidos, en mentalidades, en lenguaje. Todo tiene que estar muy cerca de lo que fue. Entonces la narrativa histórica es supremamente chilena. Eso no es una cosa de declaración hipotética. O sea, hay que tener una sustentación histórica y una investigación muy seria. Maestro, yo quiero hacerle una pregunta y a quién más usted se la puedo hacer. Porque siempre he tenido la curiosidad de preguntarme a mí misma si una novela ficcionada con base en la historia es una distorsión de la historia y si al escribirse de esa forma estamos transmitiendo historia que nos va al lector. No, de ningún punto de vista. O sea, una época en que todos leímos un escritor muy famoso que se llamó Robert Grace.
que escribió fundamentalmente dos libros de historia romana que se llama Yo Claudio y Claudia y Dios y tristeza me salí. Eso ponía en dos, porque yo estoy viendo. Y lo que se decía y lo que decimos y lo que decían incluso los académicos era que nadie nos enseñó tanta historia como Robert Greene. Nunca aprendimos tanta historia de Roma como de esos dos libros. Eran como los actores del tratado y los tratadistas especializados que eran muy pocas. Entonces, esta es una manera de entender la historia. Claro, hay gente que se toma licencias muy extremas escribiendo sus relatos, pero ya no son relatos históricos, ya caen en otro plano muy distorsionado de relatos fantásticos que se puede por el estilo. Pero la verdadera narrativa histórica es una narrativa muy cercana a la historia. Es la historia viviendo. Es que lo que hace el narrador histórico es que muestra cómo eran las escenas de ese momento, cómo se vivía, cómo se vivía, cómo se amaba, cómo se pensaba. Yo he escrito una serie de relatos de la guerra de independencia. Hay un problema muy serio cuando uno escribe los relatos de la guerra de independencia. Y es que no quedaron imágenes, porque no había fotografía. Los cuadros de los héroes están, digamos, hiperbolados por romanticismo. Entonces, ven como hipertrofiados, como semi-convertidos en Dios. Y así no era perfecto. Entonces, más o menos, ver la cara de un hombre que combatió la independencia, muy pequeño. Pero después encontré un poema de Borges, que el abuelo de él tenía en la batalla de Junín, y dice más o menos lo mismo. Borges le pregunta a su abuelo, ¿cómo eras? ¿Cómo fuiste? Y es muy lindo. Es la angustia del escritor. Pero esa angustia del escritor no llega a ser muy pequeño para tratar de retomar esos series, a conocer sus motivaciones, angustias, lo que vivieron. Uno lo consigue pero que trae una narrativa histórica espectacular. Y hay un problema, es que si la historia no se difunde así, pues se puede también difundir de una manera de que la historia se cuente de forma muy amena. Y amena, pero entonces ya usted la está convirtiendo de alguna manera en novela, está novelante. En los tratados serios, metodológicos, de llamados, felicitación de buen, no le diga a una forma corriente. En cambio, la historia novelada, la historia narrada, no se ha servido otra historia. Entonces, en el orden, es el mejor lo que yo aprendí muchísimo leyendo no solo relatos históricos, sino literatura. La literatura también nos da una gran base. Ciencias hermanas, La historia y la literatura. Las locaciones, lo que muestra literario, lo que ha pasado, y auténtico. No son fuentes históricas casi fidedignas. Entonces yo no tengo ningún que no da la Maestro Gonzalo, es un placer estar aquí, realmente escuchando. Y mi pregunta va a ver, bien. ¿Qué pueden hacer los jóvenes sanitarios para lograr identidad desde las narrativas históricas que podrían encontrar? O sea, es la narrativa histórica y literal un referente de identidad para los jóvenes franceses. Hay grandes libros que esto afecta a los para mí, ¿cómo son? Yo desde pequeño, desde mis tiempos de bachillerato,
lo que más se dio lo que más me llamaba la atención a mí era usted. Y la verdad ha sido una ciudad que tiene allá un cerro que se llama el Cerro del Palonén, a donde se significó una batalla más larga de toda nuestra guerra civil. Eran unas 14 días y sus noches dándose plomo en una pirámide de Calavera. Uno decía, bueno, y que ocurrió algo muy trascendente, que nos mataba de esa manera. Y yo desde pequeño siempre estuve hecho. Ahora, mis antepasados todos hablaban de la guerra, decían que han participado en la guerra. En general, uno encontraba un escenario muy allegado a la guerra. Mi propio padre, que tuvo una droguería ahí en el centro, y que nació muchos años después de la guerra, porque la batalla para unirlo este fue en el año 1900, más o menos de todos, 17. Mi papá tenía una droguería en el centro de Caramanga y me decía que él se asomaba ahí a la esquina y desde ahí veía los resplandores de los cañonazos. Después yo dije, pues, esto es totalmente mentira porque él nació 15 años después de la batalla, pero es el imaginario que la gente cuando vivía y seguía reviviendo. Entonces ese imaginario ha sido muy importante, son nuestras raíces. En Santander se significaron todos los hechos históricos, todos los hechos por aquí pasó la conquista en el pueblo de, bueno, lo que hizo en Barrancabermeja, allí por los salones de quizás las panes de sal, que indicaron que era por aquí pasaron las guerras de independencia. En este sitio donde estamos sentados, se hizo la independencia 10 días antes que en Bogotá, el 27 de julio de 1810. Esto es una tribulca, pues que hizo un sitio a este convento. Santander está ligado a todas las guerras civiles, casi todas las guerras civiles colombianas están allá. La violencia en medio del siglo XIX es muy violenta. Y Santander, el cultivo del café se inició aquí. Tenemos que las raíces, pues simplemente pues sirvo, no tiene ya realmente ninguna fin. No podemos perder esta habilidad por la aldea natal porque aunque el mundo se ha globalizado, es un segundo aldea. Es como que la literatura misma es una literatura local. La mejor literatura es una literatura local. Y lo que nos cuesta Cervantes es lo que Díaz en Mancha. Caminos por Boyer, en Islas. Toda la literatura es un reflejo de la aldea local. Si usted lee El Gato Pardo, es una novela fabulosa. Donde sirve en una pequeña aldea. Entonces, no se puede perder con la selección o con la aldea natal por día en que se pierde el padre. Pero vemos residencia. Pero hay de esa pasión de este. Todos tenemos una historia y si no tenemos una historia nos tenemos que inventar. Mientras uno no tenga una historia, no creo que le digan no es nadie. Cuando uno recibe una novia, lo primero que hace es que le cuenta quién es uno. Entonces esa identidad está en la literatura. Uno no puede amar lo que no conocen. Yo pienso por él porque todos los santanderianos enseñan a leer, que es un clásico de tres clásicos, la otra y el tío. Eso es una novela nuestra, es la novela de nuestra pertenencia a un lugar donde ha sido vida de eso. Hay una novela maravillosa que me estoy leyendo, que estoy acabando de leer, que es una novela contemporánea apenas recién editada, que se llama El Año del Sol Negro. Es una novela de un escritor santandereano nacido en San Pedro que se llama Daniel Herrera. Exquisita novela sobre la guerra de los 20 días y la batalla de Palometes.
sin conocer eso, sin empaparnos en eso, no sabemos quién es ni de dónde venimos. Y en el fondo, si no sabemos de dónde venimos, tampoco sabemos para dónde. Sí, maestro, hablando de esa parte, eh, ¿nota usted dentro de la literatura santanderiana unos ciertos pilares según eso eh, que identifican al quehacer literario de los escritores santanderianos? ¿Y cuáles serían esos pilares y dónde se ven? Usted ya no ha mencionado Forrest, pero ¿en qué otra parte se pueden observar, digamos que como la médula de la literatura santanderiana? Yo les decía ahora en la conversación que tuvimos antes que en el Valle del Cauca celebran anualmente encuentros muy importantes alrededor de la obra de Jorge Isaac, de la María. Yo he visto reuniones de centenares de especialistas en Cali, hasta geólogos, hablando de la obra de Jorge Isaac, de sociólogos, linguistas, de todo, mi coño. Y los demás escritores en general del Pacífico los han recogido y ya han exaltado su obra y la han estudiado. Santander tiene literatos muy importantes, de fundacionales, clave. Ya mencionábamos uno, Pedro Gómez Valderrama, Jesús Zárate Moreno. Jesús Zárate Moreno es un escritor exquisito, con obra de teatro importantísima y con una obra ganadora del Premio Planeta Barcelona 1972, que se llama La Cárcel, que va también en teatro. Es una obra de teatro que se lleva a la novena, con una serie de cuentos espectaculares. Está Elisa Mur, una escritora extraordinaria que nos dejó una magnífica novela que se llama Catalina. Fue premio eso, finalista en el premio eso, que era un premio muy importante donde encontraron galardón García Márquez, Rojas Serafín y otros grandes escritores. Esa novela fue finalista o fue ahora no recuerdo bien. Elisa Mujica tiene mucha historia contada. Ella tiene un libro sobre las casas del barrio, de los barrios de las casas viejas, del barrio viejo de Bogotá. Hechos fantasmas, leyendas de la Candelaria. Tiene una historia de la especie botánica cortada. Es una escritora fabulosa, exquisita. Tenemos este escritor Ferreira, tan nuevo, Daniel Ferreira, nuevo, contemporáneo, un hombre de 40 años, tipo el sombrero. Tenemos a Pedro Gómez Valderrama, que es el escritor más allegado al estilo narrativa de Borges. La otra es una novela histórica, narrativa histórica, pero la física es cotidiana. Además, muchos escritores. Yo digo que una de los retos, uno de los desafíos que yo le hago a Vericueto es que cada año, y no es para que me metan a mí en la lista, no señor, que cada año traigan a un escritor de estos, lo traigan a las cenas, que invitan a especialistas de distintos lugares en su obra. Si ustedes piensan en la onda de Pedro Gómez Valderrama, encuentran una cantidad de escritores, de especialistas. Hablando de mostrar en los jóvenes como un derrotero, ¿no? Para contener identidad. El maestro nos hablaba de unos pilares literarios, históricos. En esa misma línea hay una pregunta. Y la pregunta es, ¿todo tiempo pasado fue mejor? La hace un joven, no es mi pregunta. La hace un joven. Yo de lo que me ha sumado a la historia y a la vida del pasado, no creo que todo el tiempo pasado fue menor. O sea, ha ido avanzando y mejorando mucho en la accesibilidad, en el entendimiento de la diversidad, en la aceptación del otro, ¿no? En la integración. Hay unas exageraciones violentas ahora,
violentas. Por ejemplo, tratan de corregir toda la literatura porque si no es negro, entonces ya es un pues, eso es una atrocidad. Entonces ya están purgando a Shakespeare o a Cervantes. Ahora qué loca. A Mark Twain. Mark Twain trata a los negros de la época, les decían negros, y eran esclavos. Ya ahora los califican de racistas. Sí, entonces uno pone eso y le quieren borrar los libros, y los libros los están sacando de las bibliotecas. Es una nueva inquisición terrible, terrible. Eso es una cosa exagerada que además impide que el mundo del pasado se vea como bueno. Y el pasado hay que verlo tener. Ahora que, digamos ahora, afrodescendientes, los abarquemos fraternalmente, nos sintamos integrados a él, entendamos que la genética ya no lo comprobó, que somos más negros que blancos, más indios, que todos tenemos el indio en la trastienda, y nuestras razas están mezcladas. Eso es una avance de la ciencia y la civilización. Y entonces, esa integridad que lleva el mundo, a pesar de que no han desaparecido las guerras y las desigualdades, pero esa progresión que lleva el mundo en cuenta y hace que no toda época pasada fue menor. Yo creo que las épocas que se encuentran y el presente y fatal. Ahora, lo que hay que decirle a la gente es que cada hora trae angustia. Y todos los problemas y las desigualdades, y ojalá sigan existiendo las dificultades. Son las dificultades en las que le permiten avanzar. Hombre, una sociedad que no tenga problemas es una sociedad que se aniquila. Entonces, yo pienso que vamos a hacer un poquito de revisor siempre y cuando se despiporre la humanidad, no se haya otra guerra. Pero sé lo que es, es posible que es un... Maestro, yo quiero volver pues, a la parte de su obra, ¿no? Usted ha explorado y ha trabajado diversos géneros, digamos. Ha estado en la novela negra, ha estado en mitos y leyendas, ha estado en la novela histórica, ha escrito ensayo, incluso. Ha abarcado una gran cantidad de géneros. ¿Cómo se ha sentido y de pronto por cuál lo ha traído más, cuál lo ha atrapado más o todo ha sido una experiencia literaria para usted apasionante? ¿Cómo ha vivido cada una de esas etapas de su literatura? Bueno, quiero decirle, yo me retiré de la universidad y no terminé mis estudios superiores porque yo no podía estudiar en la universidad. Pues la universidad me enseñaba cosas, pero en una determinada dirección. Yo estaba estudiando economía. Y entonces yo más o menos nombraba en Antioquia que sí, en la universidad porque eso no me iba a servir para nada. Yo quería saber del nombre, del pasado, de las humanidades, de mil cosas, de mil secretos. Y eso fue lo que pude hacer aquí investigando solo. Y los libros míos son producto de esas investigaciones. Yo las hacía, entonces, si estaba detrás de un personaje, pues terminaba en una biografía. Si estaba detrás de una guerra, terminaba tal vez en un libro de historia. Si estaba detrás de otra cosa, por ejemplo, estoy detrás de la expedición botánica, entonces terminé, bueno, me trae 5 o 6 libros en botánica. En la expedición botánica hice, por ejemplo, un libro que se llama Los pies en la tierra del cielo, que es una especie de novela. Hice otra, es un relato para muchachos jóvenes que se llama La última correría del sabio Nuban. Eso tiene mitos y leyendas incorporadas, ¿verdad? Pero esa investigación, el asombro que me produjo la expedición botánica, la habilidad de Nutis, la locura de sembrar las ciencias aquí en medio del trópico y de la selva, me encantó de tal manera que salió toda la producción. Esa producción hacía falta en el país. Uno tiene que ofrecer la literatura o en lo que haga algo que complemente. Sobre todo los editores también de gente de peso. Y ustedes necesitan renglones de ciertas producciones que ellos saben que no está muy trillado el camino, que dan a conocer un nuevo mundo y que son libros que te van a vender. Pero no había libros de expedición botánica. Mire, yo escribí, por ejemplo, un libro
no se ha vuelto a hacer atención. Se llama Relatos Precolombinos. No hay otro libro en el... No hay muchísimo. Sí, no hay otro libro. Lo tengo que volver a editar, tengo que hacer yo que una editorial. Hay novelas precolombinas, hay mucho trabajo por novelas precolombinas. Y hay novela indigenista y en digámoslo así. Pero relatos, específicamente relatos sí. Tiene precolombinas y en unos 10 de esos relatos precolombinos que yo levanté en investigaciones. Entonces, esos son, digamos, ofertas que yo le hacía al mercado que les encantaron, porque eran un renglón que se vendía. Y vos ibas a gastar. El escritor tiene que tener esa oportunidad en la manera. Como decir, bueno, ¿qué hace falta? ¿Cuál es el caso que yo puedo llenar? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? ¿No? Ya que tú mencionas esa frase tan hermosa de Tolstoy, que ha mencionado Gloria Elena, Tolstoy decía, conocer más de reproduce tu aldea y serás universal. Un menudo lo que decía. También decía otra frase a los nobles escritores. Y les decía, ustedes tienen que ser virginales, castos. Pero no lo decía desde un ángulo pluralista, sino que decía más o menos lo que ustedes ofrezcan tiene que ser inédito. Tiene que estar fijo. Y en el lenguaje, les decía, las palabras que ustedes usen, las construcciones que hagan, no se sigan, porque es que el lenguaje es una esclavitud. El lenguaje nos ofrece 1.000.000 de palabras y lo conocemos y lo manejamos, pero el lenguaje es camisa de fuerza. Hay que romperla y hay que escribir y hacer cada frase distinta, meterle cabeza. Y hay que recoger mucho lenguaje popular y muchas variaciones de los verbos y muchos virus y muchas cosas por ser lo que uno escribe. Yo nací gran maestro de eso, pero yo me quito el sombrero a los escritores que están en el real. García Márquez es uno. Entonces, eso es lo que decía Tolstoy. Tienes que ser un original del lenguaje que uses en el tema de lecturas. No reproducción de cuáles no te diferencian lugares por ahí. No mostrar una cosa que sin trabajo, sin esfuerzo, sin mucha creatividad. O lo llama escritura creativa. No es muy importante. Cuando uno está empezando, tiene un lenguaje muy lindo. Escribir cosas, pues, no, ya sabe, digamos, por lo que puede. Pero uno tiene que tener algo, tiene que tener muchas flores. Afuera es un ramo muy bello. Y esto es claro. En eso va a investigar originalidad, paciencia para escribir. Uno tiene que tener por lo menos lo que uno haga eso de coro. Yo siempre que escribo un libro, que presento algo, digo, no puedo estafar al comprador. No puedo estafar que el lector me tenga como plata, que ya se también. Que después sale la prensa que puede ir así compañero, una rota. Tienes que eso, dicen igual, mira cómo es una presentación de color. Y todos en el lenguaje, en la originalidad del tema que ofrece, en mostrar que detrás hay un esfuerzo de investigación, que hubo trabajo, Dios no. Alguien también lo dijo, Christopher Hemingway. Este es un oficio donde la inspiración es el 10% y el 90% es la transmisión. En este proceso, en duda, se invierte tiempo, se invierte fuerza. Uno agoniza escribir. Y uno muere. Entonces eso tiene que presentar. Y espero que el puesto se mantenga. Se hace ver. Sí. Maestro, retomando una parte de su respuesta anterior, usted hizo una investigación muy seria, muy profunda acerca de la novela en Santander. Dos preguntas. ¿Qué encontró y qué conclusiones sacó de esa investigación? Y segundo, ¿por qué
en nuestro departamento no se cuidó esa literatura porque se abandonó, no hay tanta divulgación de esas novelas del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, Santander tiene un problema y es que estamos fuera de las grandes vías. Entonces, somos un lugar un poco recóndito y bastante incomunicado. No tenemos, por ejemplo, editorial. No tenemos crítica literaria. No tenemos escuelas de formación. No tenemos revistas. Entonces, pues, es obvio que es difícil que a un escritor pueda prosperar. Los escritores han prosperado yendo. Yo realmente pude publicar porque me win. Pues había que buscar las editoriales y esas editoriales no están ahí. Los escritores que han prosperado de alguna manera se han ido. Estamos hablando de Daniel Ferreira, ese gran portento que apareció ahora. Él está aquí y sacó su trabajo de aquí. Pero él es un tipo que está moviendo, está buscando oportunidades, que está investigando en toda parte. Entonces, yo pienso que el escritor que quiera, o sea, tiene que ser móvil. Tiene que buscar, pues, el escenario propicio donde pueda realizarse. Un ejemplo. Pero volviendo a Santander, lo que observamos en esa investigación de la novela, que la vamos a incluir en sistemas computador, que además lo publicado, esto fue una beca que ganamos de investigación, Fondo Mixto de Santander, Ministerio de Cultura, entregamos el trabajo y nunca lo publicaron en acuerdo. Pero lo que se ve ahí es que siempre una búsqueda. Luego nos encontramos más de 300 novelas. Una búsqueda. Todos los temas fueron tratados por los que tienen la estrategia. Y todos se metieron. Algunas cosas son de mucha calidad, ¿no? Pero abandonaron el esfuerzo en muchos de ellos. Yo pienso que por eso, porque aquí no había como realizar. Entonces yo pienso, y ese es otro concepto que le va a ver cuentos, hay que ver cómo se apoya hoy a escritor que están haciendo. Uno ayudarle a ir, otro ayudarlo a conectarse, enseñarle. No hay escuelas o hay escuelas de escritura creativa. Yo tengo esa experiencia. Lo comentaba, por ejemplo, como con Mario Palencia, que es compañero actual en el Socorro, en estas andanzas literarias. Y cada que vamos a un colegio se nos acercan muchachos que quieren ser escritores. Lo dice el Coteiro y lo dice el Catapultineros. Y le llaman a uno a Harting, escribe un libro de autores. Y usted es un escritor. Y así la experiencia de un libro, porque está en tu maestría, donde están los delincuentes. Llevaron unos jóvenes, pero fueron sus... Yo tengo una lista en papá de 60 escritores jóvenes que los primeros se lo visto para escribirlos a la fundación, porque llegaron siendo, es que yo estoy solo, es que no tengo a dónde ir, quiero escribir. O sea, si hay una masa de jóvenes ansiosos por escribir y necesitan una mano, una editorial que los seguir, que los publique. Pero sí, creo que está en la juventud hoy en día otra vez el bursarices de la literatura. Siempre ha estado. Todo ser humano lleva un libro en el alma. Todo. Y hay otra cosa que es importante que tiene la fundación, y es que la vida se alargó. Entonces la gente es caudilante. Se le ofrece una segunda vida. Y hasta el momento el tipo cuando escribe viejo ya sabe mucho. Ya sabe qué tiene para escribir y qué quiere para leer. A mí me sorprendió mucho que en una feria del libro que estuve en Bogotá, el país invitado fue Portugal. Y yo fui al stand de Portugal y había cartelera de todos los escritores históricos y los nuevos. Y todos los nuevos eran viejos. Bueno, Saramago empezó a escribir bien.
escribir viejo. No, y Un libro por año. estos escritores que trajo Portugal eran todos de segunda vida, escritores de segunda vida, o sea, habían sido pilotos, habían sido exploradores en el África, biólogos, había uno que había sido periodista, otro sacerdote, y se jubilaron. Esa vida ya la cumplieron y se dedicaron a la letra, y lo han hecho exitosamente. Por eso es bueno dar talleres y uno aprender a escribir, porque puede ser que algún día se le presente la oportunidad. Ya porque está jubilado, porque le queden tiempo. Saber escribir es clave. Claro que eso, todo lo de saber escribir parte de una cosa, es saber leer. Y entonces yo digo, también lo más importante es difundir los lectores y dar la pelea para que el sistema educativo cree lector. Yo siempre que voy a un colegio le digo a los profesores porque a uno lo lleva es el área de Esmillaba, guay. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué opina yo? Digo, la misión más importante que ustedes tienen es sembrarle a los niños de la... Si un niño sale de la clase de castellano, unidad y leer, dicen por satisfechos. Están salvados ustedes, allí no sepan el gerundio, así voy a aprender las reglas de gramática, así todas esas cosas que se les dieron a uno otro día, ¿no? Crear el hábito de la lectura, y ahí se aprende a escribir, se aprende la gramática y se aprende a escribir. Maestro, yo tengo una pregunta que anoche la conversamos. En la inmediatez de la tecnología, hay muchachos que escriben, pero escriben en Facebook, en Instagram, en todo lo que son las redes sociales hoy en día. Y dejan su registro digital. Pero el registro digital es un tema en corta vida en términos de uso. Puede ser que dure digitalmente grabado en un archivo años, pero en el uso se pierde en el maremágnum de las redes. Entonces yo le preguntaba en una de las conversaciones que hubo en el libro a los muchachos, le preguntaba, a nosotros los niños nos escribieron, los jóvenes más o menos de 30 años, hoy en día 40, la historia. A ustedes los jóvenes, ¿quién le va a escribir la historia a ustedes si lo están escribiendo? ¿Quién le va a escribir la historia a los jóvenes si muy poca gente está escribiendo? Muy poca gente está haciendo historia. Muy poca gente está ahí de la gente joven, ¿no? Nadie contestó. Entonces, ¿usted qué le recomendaría a la gente joven? De modo que no pierdan la oportunidad de tener el registro de lo que escriben en un medio digital solamente, porque es que eso está, en serio, eso está tan sometido al momento, ya formal, sí. Sí, en general, pero eso tiene otro problema, es que no todo el mundo va a poder tener el mercado. Esos medios, o sea, el arte gráfico está muy costoso, la edición está muy costosa. Los mismos editores, cuando uno les lleva un libro, les da miedo. El escritor le dice, mire, esto me vale tantos millones, yo tengo que evaluar esto muy bien al cine. Que ellos con 5 o 6 libros que publiquen que no funcionen, que no deben dar bueno. Vale. Pero yo tengo una experiencia muy linda que me ocurrió aquí en un colegio del Socorro. Es que la rectora había llevado a un muchacho que era teatrero, que es teatrero, no voy a mencionar el colegio, y lo puso de profesor de distintas cosas ahí. Entonces, llegó el momento, yo di mi charla, llegó el momento en que los muchachos se pararon a mostrar sus trabajos. Pues yo creí que iban a leer un poema, cosas escritas en papel. No, resulta que unos muchachos habían hecho una película animada, de dibujos animados, con el celular. Otros cogieron 20.000 leguas de viaje submarino y la editaron haciendo fotos de ellos disfrazados como los personajes de Julio Verne.
y presentaron 5 o 6 cosas maravillosas que ese profesor les enseñó, ese que es un teatro. Él les enseñó cómo manejar eso, cómo ahí pueden hacer cine, cómo pueden hacer novela gráfica, cómo pueden hacer distintas cosas, ¿no? Dibujos animados. Y yo, a primera vez llegaron a hacer una entrevista a una televisora que hay aquí local. Y yo les dije, mire, el mensaje es a los padres de familia, no riñan con el celular de los muchachos. No riñan. No, de todas maneras es un nuevo lenguaje, es un vehículo de comunicación. No riñan con ellos. Por eso, enséñenles o pongan a alguien que les enseñe a tener la mayor utilidad de eso. Ese es un vehículo muy importante. Entonces, que nosotros ya no lo podemos manejar bien y que no sabemos sacarle toda la utilidad, pero los muchachos son. Y entonces, eso tiene grandes posibilidades. Tal vez sea otra manera de creación. Sí, pero, Ya no es escribir, pero pero esta creatividad queda registrada digitalmente. ¿Y cómo asegurar que trasciende en el tiempo? Nuestros libros trascienden cuando son impresos años, 20, 30, 40, 100 años. ¿Ya? ¿Cómo asegurar que lo que escriben los jóvenes hoy trascienda en el tiempo? bueno, yo creo que ellos encontrarán la manera de trascender. Lo que hay es que enseñarles a utilizar la herramienta. Desde luego, ellos tienen que ser lectores. Ellos tienen que formarse como lectores. Pero, digamos, no rechazar la herramienta que ellos quieren, que la utilicen para crear. Ya verán por dónde meten eso, dónde se verá qué mercados tienen. Yo ya no soy capaz de dibujar esto, el mundo se está conociendo. Nosotros ya somos una especie, digamos, nosotros ya somos una especie de, no digo dinosaurios para no vendernos tanto, pero sí estamos ya muy limitados y muy circunscritos a un pequeño espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encanta todavía escribir a mano. Me encanta. Perdón, escribir a mano. O tío, cuando se escribe a mano, se desliza la tinta en el papel, escribo con tinta parque, y entonces una buena pluma y eso va casi a la velocidad del pensamiento. Y llena uno repa. Pero después descubrí una cosa maravillosa y es que el celular o el computador me permite hacer un dictado. Y eso tiene porque uno ponerse a llevar eso otra vez a mecanografía pues ahí en el computador. Pero resulta que yo cojo la página, la leo y la voy corrigiendo y eso me lo va a convertir en un dictador y en un archivo. Y ahí mismo lo arreglo. Entonces, me parece fabuloso eso. Fabuloso y me ha facilitado mucho el trabajo. O sea, esos medios tecnológicos, en lugar de rechazarlos, debemos aprender a usarlos. Y los muchachos están aprendiendo. Pero hay que contagiarles la creatividad, la belleza, en contener dos personas, sin la fantasía, las raíces de lo que somos, de donde provenimos, no rechacen. Cojan la llorona y métanla ahí. Cojan la patasola y métanla ahí. Cojan su abuelo y métanlo ahí. O cojan esta selva tan linda y métanla ahí. Pónganla a andar. Faltan de lo que tenemos, lo que no puede producir. Mejor en el monte. No lo desechen, no lo destruyan. No lo ensucia, porque esa es la otra tendencia. Que esa sí es la grave. Que esto todo es una porquería. Que todo está mal hecho. Que todo es racista. Todo. Y eso sí es de esto. Bueno, maestro, yo creo que le agradecemos muchísimo. Hemos aprendido mucho en el día de hoy. Ha sido una charla, pues, bastante edificante. Tener la posibilidad de conocer su experiencia, de oírle sus enseñanzas. Y pues en este ambiente del Socorro, de esta ciudad que lo alberga hoy en día, que lo trata bien y en donde usted vive pues tranquilamente en su literatura, en sus libros y en sus escritos. Muchísimas gracias. Pericuetos seguirá estando pendiente de usted
consultarle y de pedirle su colaboración para que nos Profesor honorífico. a crecer. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. Usted inicia 4 objetivos importantes de él. Y va a ser, sí, los 4 objetivos importantes son, primero, conformar la fundación para sostener el proyecto editorial que es la revista Vericuetos Colón. Segundo, volvernos editorial. Sí, nos volveremos una editorial. Tercero, nuestros objetivos son ayudar a los jóvenes, a los que están haciendo nueva escritura y proporcionar también un espacio de aprendizaje a quienes escriben y a quienes, como ustedes decían, hay que hacer talleres de escritura creativa. Entonces, Vericueto tiene uno de esos retos. Son 4 retos y usted los enuncia. Su charla. Muchísimas gracias, maestro Gonzalo. Yo le agradezco mucho esta reunión, pues yo he aprendido mucho esta mañana, sobre todo de la afabilidad, de la manera como comparte su entusiasmo y lo aplaudo. Mantenga acción, no pelee, hasta ya nos lo va. Quéme las hachas, quéme las hachas. Gracias, maestro. Muy amable, yo.